en las teorías de la disfunción inmune, que habla de que los macrófagos peritoneales producen TNF-alfa, interleucina 1B, interleucina 6 en exceso, y la actividad de los natural killers es reducida, por lo que se provoca un ambiente que es proinflamatorio, promoviendo la implantación y la angiogénesis de estos focos endometriales, además de mucha fibrosis. Entonces, hasta ahorita hemos visto que es la endometriosis y ahora vamos a entender por qué se perpetúa a nivel celular. En esta diapositiva vamos a hablar de inflamación y autogénesis, así como la regulación epigenética, que es lo más nuevo. Y bueno, el tejido ectópico no es pasivo, va a estar produciendo prostaglandina E2, TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 8 en el líquido peritoneal, y esto va a explicar por qué hay tanto dolor e inflamación local. El factor de crecimiento va a inducir la angiogénesis, que va a hacer que las lesiones puedan tener sus propios vasos sanguíneos, lo que les va a permitir crecer e invadir la región peritoneal. La COX-2 sobreexpresada justifica directamente porque los AINES son la primera línea de tratamiento, y aquí lo clave es que estas lesiones van a producir estrógeno localmente, lo que retroalimenta esta inflamación. Por eso, al suprimir el ciclo, cuando usamos los anticonceptivos, sobre todo si los usamos por regímenes extendidos, nos funciona. El último punto crítico es que la resistencia a la progesterona, esta es la razón por la que algunos pacientes no responden al tratamiento hormonal estándar. Mientras que lo más nuevo, que es lo que se ha visto de forma, la regulación epigenética que se ha visto en los últimos años, dice que la endometriosis pasa de ser una enfermedad puramente hormonal inflamatoria a entenderse también como una enfermedad epigenética, o sea, sí estamos llamando a la epigenética. Los microRNA séricos van a hacer lo que hace como de manera, sí, como un biomarcador no invasivo. Es lo que como que se está estudiando actualmente. La hipermetilación del receptor de progesterona va a explicar de manera molecular la resistencia que mencionamos anteriormente de la progesterona, y las alteraciones en las histonas, que son las OXA10 y OXA11 y esto, apuntan a que las células ectópicas tienen un programa de identidad alterado desde el desarrollo. Y por último, las células madres endometriales van a tener capacidad clonogénica aumentada, lo que sugiere que la endometriosis podría originarse desde un nicho de células troncales que son aberrantes. Entonces, pues la idea es que con todos estos estudios que se están haciendo, tengamos más biomarcadores y además pues que ya no solo tratemos los síntomas, sino que podamos entender los mecanismos por los cuales se provoca el dolor, y que esto abra la puerta a nuevos tratamientos o terapias dirigidas, como son los inhibidores de la COX-2, los moduladores epigenéticos y biomarcadores que podrían reemplazar la laparoscopía en los casos en los que la laparoscopía solo se usa para un diagnóstico. Vamos a tener como subtipos de endometriosis. Entonces, los subtipos pueden coexistir y el subtipo no relaciona con la severidad del dolor. O sea, no importa si tiene un foco o tiene miles, le puede doler igual a las dos personas, igual de horrible. Vamos a tener que tenemos endometriosis que es peritoneal o superficial. En estas pacientes las lesiones se encuentran en la superficie del peritoneo, y generalmente si han entrado en una laparoscopía de una paciente adulta con endometriosis, en ellas se ve azul marrón, ¿no? Como que son estas que le dicen en los como balas de salva, y se ven oscuros, mientras que en las adolescentes generalmente se ven blancas o transparentes. Tienen una sensibilidad baja para verse por ultrasonido. Y después tenemos los endometriomas, que van a ser quistes en los ovarios, que van a estar revestidos de tejido endometrial con un contenido hemorrágico oscuro, son los quistes achocolatados, con una sensibilidad del 93% y una especificidad del 96% al momento de usar el ultrasonido. Tenemos después la endometriosis profunda, que va a ser la que se extiende por debajo de la superficie peritoneal e infiltra los músculos, como los ligamentos y así. Entonces va a tener un aspecto nodular o de fibra,
y causa adherencias. En el ultrasonido tiene una sensibilidad del 79%. Esto lo pueden ver las personas que tienen un entrenamiento como que un poco más avanzado en ver endometriosis. Y la enfermedad extrapélvica, que van a ser lesiones fuera de la pelvis, de ámbito del diafragma, en pared abdominal, en la cavidad torácica, cerebro, y los síntomas empeoran con su menstruación. Muy raro que cause neumotórax, que sea, o sea, un neumotórax catamenial o hemoptisis, pero justo hace poquito vi un caso de eso, de una paciente que cada vez que menstruaba hacía neumotórax, y hasta que a alguien se le ocurrió ir a ver por qué y descubrieron que tenía endometriosis en pulmón, y pues tenían, o sea, lo que hicieron con ella es bloquearla con anticoncepción para que no menstruara y no tuvieran que estar tratándoles un neumotórax cada mes. Digo, son casos raros, pero pasa. Después, una como de las cosas más nuevas o de las que más se habla ahora es del mecanismo del dolor. Sabemos que la patogénesis de la enfermedad es todas estas teorías del reflujo retrógrado de las células endometriales, de lo de la metástasis linfática y vascular, las lesiones dependientes del estradiol y los cambios más allá de las lesiones, ¿no? Alteraciones en el endometrio ectópico, inflamación, angiogenesis, lo que ya mencionamos. Entonces vamos a tener que hay tres tipos de dolor. El dolor nocioceptivo, que va a ser el que activa los nocioceptores periféricos por daño tisular e inflamación local. O sea, las moléculas van a ser proinflamatorias en estas lesiones, y como el dolor clásico, el que ya conocemos, que se origina por inflamación local de las prostaglandinas, citocinas y mediadores que ya mencionamos, van a activar los receptores del dolor en el tejido, y es el dolor que va a ser cíclico, agudo y que responde a los AINES. Por otro lado, tenemos el dolor que es neuropático, que va a causar un daño directo a los nervios, ya sea por compresión, infiltración, y va a causar una sensibilización cruzada entre los órganos pélvicos. Las lesiones de la endometriosis lo que hacen, como mencionamos, es que van a infiltrar y de alguna manera comprimen los nervios pélvicos. Esto va a hacer que haya muchísimo dolor por una lesión nerviosa directa, y aquí es donde los AINES ya no funcionan tanto. Entonces se necesitan cosas más fuertes como gabapentina o moduladores de los canales iónicos, y este dolor es como típico de la endometriosis profunda e infiltrativa. Y por último, y uno de los más importantes, es el dolor que le llaman nociplástico. Esta es una alteración ya en el procesamiento central del dolor, causa fatiga, insomnio, dificultad cognitiva, inflamación sistémica, y lo malo de este tipo de dolor es que pues no va a haber una respuesta a la cirugía. Este es como el que se ha hablado de manera más reciente, y ahí lo que existe es una sensibilización central. Entonces aquí el sistema nervioso central va a amplificar las señales del dolor, incluso si no es estímulo periférico significativo, y la paciente literalmente lo que pasa es que siente más porque su cerebro procesa de manera más amplificada el dolor. Entonces este sería el motivo o la manera en la que podríamos explicar por qué muchas pacientes siguen con dolor incluso después de que se les haya realizado una cirugía o una supresión hormonal exitosa. Entonces, pues bueno, lo que ya dijimos, ¿no? La severidad del dolor no se va a correlacionar con el número de focos endometrióticos, y un 25% de las pacientes va a tener más de una condición dolorosa comórbida a la endometriosis, ya sea migraña, síndrome de intestino irritable, cistitis, fibromialgia. Entonces son pacientes que ya viven con dolor crónico. La presentación clínica típica de la endometriosis va a ser la dismenorrea intensa, resistente a AINES. En el momento del interrogatorio les preguntamos a las pacientes y ellas nos refieren que sí interfiere con sus actividades de la vida diaria. Son estas niñas que faltan a la escuela, que se salieron del deporte que hacían porque faltaban demasiado. En las pacientes que ya iniciaron vida sexual nos van a referir dispareunia. Va a ser menos frecuente que lo refieran comparado con la paciente adulta, pero puede estar presente y es importante que igual lo interroguemos. Preguntar por síntomas urinarios, disuria, urgencia o hematuria con el ciclo menstrual, dolor pélvico crónico, que sea cíclico o acíclico, y puede iniciar antes de la menarca o junto con los primeros ciclos. Los síntomas intestinales, que ya habíamos dicho, disquesia, meteorismo y síndrome de intestino irritable like, con un patrón cíclico, ¿no?
periodos de estreñimiento, diarrea y que alcanzan a relacionarlo con su ciclo. Y fatiga crónica, que muchas veces es como subvalorada y atribuida a otras causas, pero si recordamos que hablamos del dolor nocioplástico, pues tendría relación en ese caso. Regresando al caso de Isabela, pues las red flags o las cosas que encontramos anormales en ella, pues fue que su dismenorrea comenzó desde la menarca, que no tuvo respuesta a múltiples AINES que a lo mejor estuvieron más indicados, tal vez no se los daban desde antes de que iniciara a menstruar, pero bueno, igual como que no le funcionaban muy bien. Tuvo una respuesta parcial y transitoria al uso de anticonceptivos, faltaba a la escuela 2 a 3 días al mes, tenía dolor acíclico y progresivo, ya empezaba a tener síntomas gastrointestinales y pues pasó el tiempo, ¿no? Y la vieron varios médicos y no tenía ningún diagnóstico. En la presentación clínica, como lo más típico, en orden como de qué tan frecuentemente lo vamos a encontrar, lo más común va a ser que encontremos dolor pélvico, después dismenorrea, dolor pélvico no menstrual, dispareunia profunda, disquesia, infertilidad, quistes de ovario y disuria. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar en las adolescentes de las adultas? Porque, bueno, los que somos gines estamos como muy acostumbrados a la paciente adulta y luego queremos traspolar eso al adolescente y generalmente pues no es lo mismo. El tipo de lesión que va a predominar en el adolescente van a ser superficiales, atípicas, lo que les decía, se ve como una vesícula roja, no marrón ni morada azul comparado con la adulta. El dolor principalmente va a ser dismenorrea severa y o dolor acíclico, mientras que en la adulta pues además nos puede en su mayoría referir dispareunia. La clínica catamenial es más frecuente en las adolescentes y conforme pasa el tiempo se va volviendo más variable. Entonces, por eso en las adultas a lo mejor ya no es tan cíclica y ya lo presentan a lo largo del mes. Los endometriomas son poco frecuentes al inicio y más frecuentes en la paciente adulta. Las lesiones profundas son menos comunes, pero sí existen. Y hay un alto índice de normalización del dolor por parte de, sobre todo de los familiares de la paciente, ¿no? Y la progresión, pues es posible que progrese la enfermedad si no se trata, y lo mismo en la paciente adulta, ¿no? Dependiendo de en qué estadio de la enfermedad se encuentre, es lo que vamos a ver. ¿Y por qué existe un retraso en el diagnóstico? Porque hay generalmente el inicio de los síntomas, que va a ser la dismenorrea severa. Después va a haber una consulta inicial, generalmente pues si son adolescentes de 12, 13 años, pues le van a comentar o al médico general o familiar o su pediatra y pues la van a empezar a tratar, ¿no? Como vimos en el caso, que le dan como algún AINE, algo así, y más o menos pónganle que unos 2 años está con el pediatra. Luego ya le dicen que es normal para su edad, se acostumbra, la verdad es que aprenden a vivir así, o sea, ya luego las vemos después de muchos años y pues hay medio se toman su analgésico, les preguntas faltas en la escuela y ya te dicen, pues yo quisiera, pero no podía estar faltando, entonces siguen yendo a la escuela y persiste el dolor y entonces ahora sí ya están como en sus 19, 20 y ya van al ginecólogo y ya pasaron de 4 a 7 años. Entonces, el diagnóstico definitivo, antes no se les decía hasta que se les realizaba su laparoscopía, pero la nueva guía de ACO de este año menciona que pues ya con la pura clínica tenemos que decirles, ¿no? O sea, que probablemente tengan endometriosis. Entonces, el problema generalmente son las barreras en el diagnóstico, la normalización social del dolor menstrual intenso y una falta de sospecha clínica en el primer nivel de atención. Y bueno, en muchas ocasiones pues no tenemos acceso tan fácilmente a una laparoscopia. Cuando hagamos la evaluación y el diagnóstico, pues vamos a hacer un examen físico, un interrogatorio completo, y el examen físico es muy importante que sea trauma informed, que aquí es, nunca sabemos qué ha pasado atrás del paciente, que digo siempre, ¿no? Pero especialmente los adolescentes muchas veces traen historias muy difíciles de atrás. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hacerlos sentirse en un lugar seguro. Entonces asegurarle que están física y emocionalmente en un ambiente seguro. Que pueden confiar en nosotros, que vamos a mantener como los límites, la confidencialidad y que pueden ellos contarnos qué es lo que está molestándoles en este momento
Y generalmente lo que siempre hacemos es decirles como que todo lo que nos digas, o sea, se va a quedar aquí siempre y cuando no ponga en peligro tu vida, ¿no? O sea, ya nos ha pasado que a lo mejor llega un adolescente y nos dice, me quiero morir y ya está fe, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, ahí sí no podemos quedarnos callados y hacemos algo. Ser como empáticos y colaboradores, validar sus emociones, validar sus síntomas, como que hacerlos sentir acogidos, darles empoderamiento y el poder de decisión. O sea, los adolescentes no son, o sea, no son adultos, estoy de acuerdo, pero ya no son niños. Entonces se les puede dar voz, se les puede explicar cuáles son todas las opciones de tratamiento y que ellos tengan el control de hacerlo. También si nosotros les explicamos todo el abanico de opciones y ellos lo eligen, es más probable que sigan con el tratamiento a que sí es lo que la mamá dice y la va a andar persiguiendo con la pastilla. O sea, no, eso no funciona. Respetar su background cultural, histórico y hacer conciencia del género del paciente, reconocer, o sea, pues qué es como que lo que hay a su alrededor, cómo se identifica todo eso y pues ser responsables de lo que hacemos, ¿no? O sea, de que muchas veces desaprender lo que hemos aprendido y nunca asumir, no juzgar, porque los adolescentes todo eso lo sensan y como que saben, aquí no. O sea, es muy fácil que ellos digan con quién sí, con quién no, y nos leen muy fácilmente como la conducta que tenemos. Entonces, primero que nada eso. Ya que la vamos a revisar, primero la vamos a revisar sentada, vamos a revisar la espalda, que esté todo bien, que no haya Jordano positivo, nada de eso. Después, ahora sí con la paciente en posición supina, revisamos abdomen, buscamos nódulos umbilicales, que no haya cicatrices, preguntar por cirugías previas, todo eso. Se puede colocar a la paciente en posición de litotomía y revisar de manera externa la vagina. Y pues bueno, si se decide hacer algún tipo de exploración interna, se puede revisar el piso pélvico, buscar nódulos, tabiques, si se hace un tacto bimanual, palpar útero, anexos, fondo de saco, tabique recto vaginal. La verdad es que estas dos partes ya han sido como muy reemplazadas por el ultrasonido, entonces casi nunca hacemos un examen pélvico en las adolescentes, o sea, como invasivo, y se recurre como a los estudios de imagen. Si se realiza una especuloscopía, pues ver que no haya nódulos grises, azules, sobre todo en el fornix posterior. Lo que les mencionaba, este año la COP sacó una nueva guía que habla de que, bueno, algunos cambios. De las cosas que me parecieron importantes es que hay que hacer una anamnesis dirigida, preguntar por la intensidad del dolor, se puede usar la escala de EVA y su relación con el ciclo y radiación. Nosotros nos apoyamos mucho del calendario menstrual, pedirles a las pacientes que en su mismo calendario anoten sus síntomas y preguntar por el impacto en las actividades escolares y sociales. Antecedente familiar de endometriosis, lo que les mencionaba, aumenta 7 veces el riesgo. Preguntar por síntomas extra como uterinos, síntomas intestinales, urinarios, si ya ha usado Avines, cómo los usa, si ha usado anticonceptivos, cómo le ha ido y su historia menstrual completa desde la menarca. El examen físico se hace una exploración abdominal, buscamos los puntos dolorosos, en algunos casos hacen tacto rectal, poco común en las adolescentes, se hace una inspección vulvoperineal y en las adolescentes que refieren a una vida sexual activa, pues podemos realizar un tacto bimanual. Los hallazgos generalmente van a ser normales al momento de la exploración y la en esta guía, que además ha sido muy controversial, lo que menciona es que el diagnóstico clínico va a ser suficiente para iniciar el tratamiento, o sea, no necesitamos una confirmación quirúrgica. Entre los estudios de imagen podemos pedirles un ultrasonido transvaginal que tiene una sensibilidad del 87 al 99% y una especificidad del 96%. Si se acuerdan, fue lo que mencionamos hace ratito para los endometriomas y la endometriosis profunda. Un ultrasonido aumentado, que son los que hacen ya como 3D y así, pues igual tienen buen nivel de sensibilidad y especificidad. Y aquí vamos a ir a buscar los signos como típicos de la endometriosis, que es kissing ovaries, que estén juntos, el signo de la resbaladilla, sliding sign, que es que el útero no tiene como esa movilidad que generalmente tiene, y se puede pedir una resonancia magnética con protocolo, que es de segunda línea, pero más bien es como por costos.
pero en realidad es como el que nos podría dar una mayor claridad. El protocolo, para los que no sepan, se pide sin contraste, pero les ponen a las pacientes gel rectal y gel vaginal para poder ver bien las estructuras de la pelvis. Regresando a esta paciente, pues les mencioné que se le pidió una resonancia magnética, se pidió una resonancia magnética de pelvis con mapeo para endometriosis, y en este caso sí usaron contraste gadolíneo, pero el protocolo no tiene que ser con contraste. Entonces reportaban adenomiosis difusa y hipertrofia endometrial en el útero, en los ovarios retracción ovárica bilateral, signo indirecto de adherencias, en el compartimento anterior endometriosis profunda anterior B1-1, en el compartimento medio endometriosis de ligamentos, y no, o sea, el líquido libre, el fondo del saco posterior y parovárico derecho, que fue un hallazgo inespecífico. Entonces, si le damos una calificación de Enciana Isabela, pues tenía peritoneo, no tenía datos de endometriosis superficial, entonces era 0. Endometriosis en los ovarios, no había endometriomas, entonces era 0. El estado de las alfinges no las mencionaba ocluidas, solo que ahí estaban, entonces 1. Adenomiosis en el útero, y mencionaban en esta paciente que sí, que focal, entonces otro punto. El fornix posterior, vagina, tabique, todo esto, mencionaban solo lo de líquido libre, vejiga y otras localizaciones normal, y adherencias sí mencionaban adherencias, entonces fea. ¿Y por qué usamos la clasificación de ENCIAN? Antes solamente teníamos la de la SMR, que se usaba en 1997, se empezó a utilizar desde ese año, y como que era un poco inespecífica, solo aplicaba ya que se había realizado la cirugía. Lo reportaba en estadio 1 a 4 como mínima y severa, no correlacionaba con el dolor, no correlacionaba con la fertilidad, no describía la localización profunda y no permitía comunicar bien los hallazgos de imagen. Entonces, por eso que en el 2021 se como replantea todo esto y empiezan el uso de la clasificación mensual, que ahora sí era aplicable por ultrasonido y resonancia, y también para la cirugía. Describe mejor el compartimento anatómico, en este caso sí incluyen peritoneo, ovario, las alfinges, adenomiosis, describe profundidad y lateralidad. Está avalado por las instituciones más importantes que se encargan de ver a las pacientes con endometriosis, como la de la laparoscopía, la ESGE, la ESRE, y permite la comunicación radiólogo, ginecólogo, cirujano. Tiene una utilidad clínica porque nos va a ayudar a planear una cirugía, porque hay un mapeo preoperatorio por compartimento, entonces ya sabemos a dónde ir a buscar esa endometriosis. Nos sirve también como un seguimiento longitudinal para comparar estudios de imagen a lo largo del tiempo con la misma nomenclatura estandarizada. Entonces, una paciente que ya está postoperada, pues se le repiten sus resonancias y podemos ver cómo va. Y para temas de investigación, sobre todo en estudios multicéntricos, pues hay un lenguaje unificado y hay una correlación con los enlaces clínicos, ¿no? Ya podemos como que clasificación incidental y el resultado en dolor en fertilidad. Entonces tiene esa ventaja de utilidad. Entonces el diagnóstico por imagen vamos a tener que de primera línea en las adolescentes vamos a usar el ultrasonido transabdominal, y en las pacientes que ya hayan iniciado vida sexual, pues la opción B es que se haga un ultrasonido transvaginal, que ya vimos que tiene mucha mejor sensibilidad y especificidad. De segunda línea, la resonancia magnética, y la laparoscopia diagnóstica, aunque es el gold standard, se va a reservar para casos como que muy específicos. La verdad es que la misma guía menciona, y la NASPAC y todos, que, o sea, sí pues, pero que tratemos de posponer lo más que se pueda de esa cirugía. Entonces siempre vamos a ir como que en aumento qué tan invasivo va a ser el estudio que vamos a utilizar para la paciente. En cuanto a los marcadores, pues sabemos que no existe ninguno. Es muy común que pidan el CA-125, pero tiene una baja sensibilidad y especificidad, sobre todo en las adolescentes. En esta última guía de la COG no lo recomiendan.
mucho menos para como diagnóstico. Lo que les mencionaba de los microRNA séricos, que pues todavía está en estudio, está en fase 1 de 2, y bueno, esperemos que sí sea una de las como estudios emergentes que nos ayude a que el diagnóstico no tenga que ser laparoscópico. Células endometriales en sangre periférica también está en investigación y todavía no tiene una aplicación clínica disponible. Y la AI y la inteligencia artificial y el ultrasonido se están tratando de crear algoritmos de aprendizaje automático que nos ayuden a detectar las lesiones y mejorar la sensibilidad y especificidad del ultrasonido. Entonces, actualmente pues no tenemos ningún marcador sérico que sea lo suficientemente válido clínica y específicamente para reemplazar el diagnóstico histológico que se obtiene al realizar una laparoscopía. Sin embargo, pues recordarles que el diagnóstico puede ser clínico. Entonces, pues no es necesario tampoco operar de cajón. ¿Qué nos enseña el caso de Isabela? Pues que el retraso en el diagnóstico es clásico, ¿no? En 2 años vio a 4 médicos más o menos, se normaliza el dolor menstrual por sus familiares, por los clínicos, y la frase como que es normal a tu edad es realmente algo que pasa y una barrera real en el diagnóstico en estas pacientes. Las pacientes adolescentes pueden tener adenomiosis, es un hallazgo cada vez más reconocido. En este caso todavía más de 8 milímetros en pared posterior, y coexiste generalmente con la endometriosis. La endometriosis profunda a los 14 años, o sea, suena como muy raro, pero pues ya vimos que sí tenía en compartimento anterior B1-1 con una obliteración parcial del receso vesicouterino, y la enfermedad profunda no es exclusiva de las adultas, entonces pues no hay que minimizar el dolor que refieren nuestras adolescentes. Y pues que aquí fue de alto valor el uso de la resonancia magnética, sobre todo a veces nos da miedo pedirle la resonancia con protocolo porque es difícil decirle que le van a poner gel vaginal y rectal, pero bueno, si se le explica a la paciente desde antes qué es lo que va a pasar, los radiólogos que realizan los estudios tienen muchísima experiencia, entonces generalmente la verdad es que regresan y nos dicen que no fue tan mala la experiencia. Entonces, si eso nos va a ayudar a darles como una mejor claridad de qué es lo que está pasando, generalmente es bien aceptado. Pues usar la clasificación de ENSIAN para una comunicación estandarizada. Y yo les pregunto, para que lo piensen, ¿cómo manejarían a ustedes a Isabela si de inicio de tratamiento empírico o la referirían para una cirugía? Si quieren, piénsenlo y ahorita lo. El tratamiento de endometriosis en las adolescentes lo vamos a dividir en 3 grupos. De primera línea vamos a tener los AINES, los anticonceptivos orales combinados, los progestágenos y el dispositivo intrauterino o el implante. Después vamos a poder usar agonistas de GnRH y antagonistas de GnRH. Y lo más importante aquí nada más es que si se va a usar por más de 6 meses hay que proteger la salud ósea de las adolescentes, y generalmente se les da estradiol con progesterona o norepinefrina y su vitamina D y calcio, todo esto. Y en el manejo quirúrgico, pues una laparoscopía que va a ser diagnóstica y como tratamiento. Se va a hacer una ablación o escisión de las lesiones, se puede hacer una cistectomía siempre pensando en conservar la reserva ovárica y dar tratamiento médico postoperatorio para reducir la recurrencia. Entonces, el manejo del dolor en el adolescente, pues vamos a tener que llegar a un adolescente con dismenorrea severa o dolor pélvico crónico, vamos a hacer su anamnesis, su exploración, su eco transabdominal, vamos a pensar en su diagnóstico clínico posible y vamos a iniciar el tratamiento ya sea con AINES, con ACOS, combinado el AINE con el ACO. Si presenta una respuesta adecuada, la vamos a seguir en el tiempo, y si en el ultrasonido vemos algo sugestivo de un endometrioma, podemos pedirle una resonancia y o derivar al especialista, lo que ustedes consideren conveniente. Si no hubo respuesta a los AINES y a los anticonceptivos orales combinados, se puede dar los análogos de GnRH o pues darle tratamiento quirúrgico a la paciente. También hemos visto que les va muy bien cuando les ponemos Cailina o Mirena, que nos ayudan a que no tengan su menstruación.
En esta paciente, específicamente en Isabela, pues teníamos un diagnóstico ya establecido con la resonancia de endometriosis profunda, adenomiosis, y pues en este momento pues no íbamos a ver nada más en la laparoscopía, entonces no se indicó el tratamiento quirúrgico. Se le dio el Dienogest 2 miligramos al día continuo y de alternativa teníamos el anticonceptivo oral, pero acuérdense que ya los había usado y decían que tenía muchos efectos secundarios, entonces no los quería. Este suplemento con calcio y vitamina D. Se hizo un manejo del dolor multimodal, se le dio AINES en caso de dolor o naproxeno, en este caso naproxeno, calor local, y se considera fisioterapia de piso pélvico si hay dolor miofascial asociado. Apoyo psicológico, se refirió con una psicóloga porque ya tenía pues 2 años con ese dolor, impacto en su vida social, escolar, y además hay que ayudar a la paciente a que conozca su enfermedad. Se le da un seguimiento con una reevaluación clínica a los 3 meses y ya si no mejora pues consideramos alguna otra línea de tratamiento, ya sea la cirugía o los antagonistas. Las comorbilidades que generalmente presentan estas pacientes son síndromes asociados al dolor, lo que les mencionaba, migraña, síndrome intestino irritable, cistitis, afecta su salud mental, muchas refieren fatiga, trastornos del sueño, trastornos del ánimo, cáncer de ovario, aumenta el riesgo un 93%, subtipos de células claras, endometrioide, y el riesgo absoluto, como quieras, del 1.1%, o sea, no sé qué con ese 93%. Entonces no se recomienda que les vayan a volar el ovario de manera profiláctica. Enfermedades autoinmunes y cardiovasculares son pacientes que a veces coexisten con lupus, artritis, esclerosis, fibromialgia y tienen un riesgo aumentado de infarto agudo al miocardio, MC, y en los últimos años lo han asociado con pacientes que tuvieron COVID por periodos muy largos, o sea que su COVID duró pues más de lo normal. Otras terapias, porque aquí nos encanta que todo sea interdisciplinario, intervenciones psicológicas, acupuntura, ejercicio físico, fisioterapia del piso pélvico, y pues ver que esté bien su calidad de vida. O sea, nosotros siempre en la consulta les vamos a preguntar por todas sus esferas, o sea, siempre cómo estás en la escuela, cómo te va, te gusta ir, si se sienten bien, o sea, en general en la vida, si están felices, tristes, cómo les va con los amigos, tienen amigos, sufren de bullying. Les preguntamos sobre su situación familiar, su situación de pareja, cómo se perciben ellos como en su imagen corporal y su futuro reproductivo. A mí me parece muy importante hablarles de su futuro reproductivo porque a lo mejor a los 16 años no sabes si vas a querer ser mamá o no. Tal vez algunas ya lo tengan muy claro, otras no. Pero el que nosotros a una paciente le digamos, oye, ¿sabes qué? Tú tienes endometriosis y muy probablemente esto afecte tu fertilidad a largo plazo, pues no va a ser la paciente que hasta los 35 años le va a preocupar su reserva ovárica. O sea, va a ser alguien que ya sabe que es algo que tiene que vigilar y a lo mejor en vez de empezar a hacer su hormona antimuleriana a los 35, ella empieza a los 25 y entonces prevé y ve cuáles son sus opciones para que no sea esa paciente que ya es tardísimo y le dicen, no, pues es que ya la endometriosis te comió el ovario, ya no hay nada que hacer, o sea, porque son casos muy tristes y lo que les decía, si nosotros les damos información, pues los estamos empoderando. Y pues bueno, como aquí todo hacemos de manera multidisciplinaria, vamos a involucrar a todos los que podamos. Al nutriólogo para que nos ayude con una dieta antiinflamatoria, que aunque no está como muy comprobado que sea como la vía del tratamiento, sí se ha visto que mejora la sintomatología del paciente. Educar a la familia sobre la enfermedad, soporte emocional y que le den validación. Orientación escolar, adaptaciones académicas, autentismos justificados y reintegración. Entonces yo creo que cada vez va a ser más común que las escuelas entiendan esto. Apoyarnos de psicología, fisioterapeuta y el ginecólogo o el pediatra el que vaya a llevar, el diagnóstico, el manejo hormonal y en caso de ser necesario pues el tratamiento quirúrgico. Y ya para terminar, para que se lleven a casa, pues recordarles que la endometriosis en las adolescentes es frecuente, pero muchas veces es ignorada. El retraso promedio del diagnóstico es de 7 a 10 años y esto no puede pasar. O sea, si a una niña nos dice que tiene mucho dolor, créanle que tiene mucho dolor. La dismenorrea severa que no se ve con AINES
nunca, debemos de hacerla como algo normal y siempre sospechar que hay algo detrás de ese dolor. La COG avala el diagnóstico clínico, entonces no se pongan muy así que hasta que no tengamos la laparoscopía, porque ya no, actualmente no es tan necesario. Apoyarnos de los progestágenos y los anticonceptivos de uso continuo como el pilar del tratamiento en las adolescentes y preocuparnos por el impacto que tiene en la calidad de vida, ¿no? O sea, no se vale que estén faltando a la escuela, que se vean afectadas psicológica, social y de manera reproductiva y pues bueno, siempre hacer todo de manera multidisciplinaria, lo más a tiempo y centrado en el adolescente y su familia que se apoya. Pues es todo, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cintia. Y pues antes de concluir, queremos abrir este espacio para dudas, preguntas, comentarios sobre el tema. Si alguien desea participar, con mucho gusto podemos conversar unos minutitos más. Antes de esto, pues, antes de pasar a preguntas, no quiero pasar o dejar de invitarlos a que se unan a las redes de Circo, tanto Facebook, Instagram, o bien si son asiduos a ginecología pediátrica y adolescente, ser parte de la sociedad, pueden enviarnos un mail al que está escrito aquí, sigpamexico.com, en donde con mucho gusto les haremos saber cuáles son los requisitos para ser parte de esta sociedad que tiene todo el ímpetu por crecer y expandir el conocimiento de la ginecología tanto en el ámbito pediátrico como en el adolescente. No sé si haya preguntas por ahí. Y tenemos 4 preguntas, doctora Monse, en el chat. Ok. Dice José Carlos, adolescente con clínica de endometriosis están haciendo a todas resonancia con o sin hallazgos en ecografía. En el caso, porque anterior dice B1. Yo personalmente no se lo pido a todas, o sea, solo a las que ya como que de verdad nada con la mejora ni así, sí, también les ayuda a ellas como que tener por escrito el diagnóstico. Yo he visto que eso, pero así de rutina todas las pacientes con dismenorrea les resonancia. Sí, creo que en realidad es contextualizar a la paciente. La resonancia pues suele reservarse en sospecha de endometriosis profunda. Si ya tenemos compromiso o la sospecha de compromiso a intestino o a sistema urinario, algún tipo de tumor complejo, malformaciones asociadas o ya planeación quirúrgica. Creo que en eso coincidimos, la doctora Ruiz. Otra pregunta. Muy buena plática, excelente. Gracias por la sesión. Pues creo que solo es esta pregunta. Felicitaciones. ¿Se puede utilizar parches hebra de acu en lugar de píldoras? Son mejor toleradas. Sí, también, sí, creo que sí les mencioné, ¿no? O sea, puede ser el anillo, el parche, lo que le acomode a la paciente, pero con que sea combinado. Bien, pues creo que son todas las preguntas. Siéntanse con la confianza de ser parte de estas sesiones. Manténganse en contacto con las redes para que pues tengan la información de las próximas y asimismo si se quieren afiliar son bienvenidos. ¿Hay otra pregunta? ¿Otra pregunta? Perdón. Sí, hay otra pregunta ahí. Preguntan qué resultados han tenido después de las cirugías de endometriosis. O sea, pues les va
bien, pero la verdad casi no, o sea, tiene que ser como que sí hay algo muy claro para operar a un adolescente, o sea, algún endometrioma muy grande. Más que, que empiezan con cirugías, pues, la verdad es que recurren y recurren. Las guías mencionan que sí podemos postergarlo lo más que se pueda, bueno, pero o sea, les va bien, pues, y luego lo que hacemos pues sí es bloquearlas. Incluso a veces en la misma cirugía, ya aprovechando la anestesia, se les pone eso. Sí, yo considero también que en realidad, al ser un diagnóstico tan tardío, pues las cirugías hoy en día se tienen más en población adulta, ciertamente con un pronóstico no del todo bueno. Al final son cirugías muy cruentas, que tienen ya un abordaje muy profundo y puede ser ese desenlace que justo buscamos evitar si se diagnostica desde la etapa adolescente. De hecho, en la etapa adolescente, como bien lo dice la doctora, tan solo el pensarlo, no requerimos como un abordaje con estudios muy amplios. Tener ese foco rojo, esa alarma encendida para iniciar desde entonces tratamiento, sin duda va a ser una paciente que le cambie el pronóstico al no llegar a esas cirugías tan cruentas. Bueno, pues creo que ahora sí son todas las preguntas. Pues por su atención muchas gracias y seguimos en contacto.